Agárrense su cafecito o su tecito que por fin hoy les voy a contar todos mis secretos para aprender idiomas. Me quedó muy bueno. Si no me conocen, yo soy Amaranta y estudio actualmente letras inglesas, pero también tengo otra carrera en teatro y durante teatro perfeccioné mi inglés y gracias a estudiar letras inglesas pues he dominado mucho este idioma, pero además empecé a estudiar rumano, coreano y francés. Y creo que hoy les puedo dar unos tips que les van a ayudar a estudiar y a llevársela como más relajado, pero aprender mejor los idiomas. Primero la nota de que yo aprendí inglés desde pequeña, de poco a poco, viendo canciones, viendo youtubers, viendo películas y todo eso en inglés y lo perfeccioné hasta que estaba estudiando teatro y me gané una beca para estudiar en Seattle 5 semanas por parte de mi universidad y entonces perfeccioné mucho más el inglés. A ver, mi tip número 1 es muy difícil. Como persona que está aprendiendo francés y rumano, se me hace muy complicado, por eso he dejado un poquito esos idiomas de lado, pero nunca está. Pero el primer tip es consumir media en ese idioma que estás aprendiendo. Como les decía, así aprendí el inglés y pues es mucho más fácil cuando ves películas, series, canciones. Quizá también leas textos. Cuando te empapes de todo esa cultura del idioma que estás aprendiendo va a ser mucho más fácil. A mí me cuesta mucho, les digo específicamente el rumano y el francés, porque no hay mucho contenido como con el que haga clic. Pero por ejemplo con el coreano sí me gusta el K-pop, me gustan los dramas, me gustan las películas coreanas, me gusta conocer más sobre la cultura coreana. Entonces por eso ha sido un poco más fácil poder absorber ese idioma a diferencia del francés y el rumano. Pero les tengo un tip que casi nunca he visto que lo den y es buscar videos de YouTube que son muy populares, como tags. Por ejemplo, un día conmigo en la universidad, de hecho yo empecé a repasar mucho el francés así, porque buscaba como un journée avec moi y así podía aprender de la rutina de esta chica francesa, de cómo se despertaba, se lava la cara, todas esas cosas que vemos en blogs normalitos, pues son mucho más fáciles porque es vocabulario del día al día, no es vocabulario muy complejo, muy específico, tecnicismos, etc. Me di cuenta que el canal de pues ven que tiene el contenido subtitulado en el idioma pues del país que es. Por ejemplo, tenemos Vogue México, entonces tiene subtitulado todo el contenido en español. Y si van a Vogue Francia, por ejemplo, van a encontrarse videos como ¿qué hay en mi bolsa? O los indispensables de la bolsa de tal actriz, que si bien algunos pueden estar en ese idioma, por ejemplo en este caso en el francés, otros van a estar en inglés o en español, que pueden ser idiomas que a lo mejor ya domines, y los subtítulos están en francés. Siento que mucha gente piensa que esto es contraproducente, como ¿por qué escucharías algo en español con subtítulos en francés? No sé, porque tu cerebro lo absorbe bien. Al menos yo soy muy visual. Cuando estaba aprendiendo inglés, por ejemplo, y estaba perfeccionándolo, me gustaba mucho ver Orange is the New Black doblado en español con subtítulos en inglés. Como que para mi cerebro era mucho más fácil absorber todo como a través, escuchándolo de, ok, está hablando del amor, bla, 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 y que mis ojos leyeran cómo diría eso en ese idioma. Es un gran truco y casi siempre te recomiendan que hagas lo opuesto, pero no, puedes hacer eso. Léelo con subtítulos en el idioma que estés aprendiendo. Mi tip número 2 es que tomes clases. Pero hay diferentes opciones. Por ejemplo, en mi universidad los idiomas prácticamente son gratis para los y las estudiantes. O sea, pagas 1 o 2 pesos. Lo único difícil pues es entrar porque tiende a ser al azar. Además priorizan ciertas carreras. En centros especializados de los idiomas suele ser muy caro. Por ejemplo, en el Centro Cultural Coreano dan coreano, pero para entrar también es una cosa de suerte. Yo lo he intentado para continuar con mis estudios del coreano. Difícil. Y en privado, como escuelas que te enseñan coreano, es muy caro. Entonces sí le pienso, aún no tengo como la soltura económica para comprometerme a clases mensuales o clases semestrales en ciertas escuelas, pero siempre hay opciones en línea. Afortunadamente creo haber encontrado un gran lugar donde las clases se adaptan a ti, también los profesores, los horarios y también el precio. Y estamos hablando del patrocinador de hoy, italki. Italki ofrece clases en línea con profesores nativos al precio variado, horarios variados, niveles variados y muchos idiomas variados. En mi caso, por ejemplo,
pues no solo ofrecen coreano y francés, que son idiomas para los que la estoy usando, sino que además ofrecen inglés, japonés y un montón de idiomas que te podrían ayudar a ti. Como les decía, yo no conocía de un lugar donde el precio variara tanto, y eso es algo que me ha caído súper bien, porque no te obligan a pagar mensualmente o semestralmente, sino que vas pagando por clases. Tú eliges el profesor, tú eliges el nivel, tú eliges el precio, que es lo más importante para mí. Hay más de 150 idiomas disponibles, las clases van desde los 99 pesos por hora y 19 horas en italki equivalen a un semestre en una escuela convencional de idiomas. Además se pueden tomar 3 clases con precio reducido para que puedas escoger a tu profesor y puedas probar esto. Y afortunadamente nos dieron un código de descuento. Si entras a mi link o usas mi código de descuento, te van a descontar lo equivalente a $5 en tu primera clase, que valga lo equivalente a $10. Te estoy dando los precios en dólares, pero cuando entras a la página vas a ver el equivalente ya en pesos mexicanos para que no haya confusiones. Estoy muy feliz de que italki nos esté patrocinando este video y pues en serio les recomiendo que prueben porque no pierden nada, no se tienen que suscribir, pueden probar un rato, ver qué les funciona, ver cada cuánto les funciona tomar las clases, de qué nivel. Por ejemplo, algo que yo he querido hacer es pagar solo una clase de coreano después de trabajar toda la semana en coreano, ¿saben? O sea, como no estar pagando siempre, sino poner un día en específico en el que voy a practicar mi maraki, o sea, en la parte hablada, que es una de las cosas más difíciles. Pero, por ejemplo, en idiomas que a mí se me hacen más complicados de aprender por mi cuenta, como el francés, sí me gustaría tener clases más recurrentes. Pero, pues, ustedes prueben cada cuánto y cómo y así. Y yo también les estaré contando en mis próximos videos. Mientras estaba esperando mi clase me di cuenta que puedes contestar quizzes y es muy divertido porque son preguntas muy sencillas y vas contestando según el idioma que tú quieras. Entonces es una herramienta muy importante para repasar, que es gratis y además eso te hace como encontrar buenos profesores, que son los que hicieron los quizzes. Me gustó mucho. La probé ahorita para coreano, lo que esperaba que fuera la hora de mi clase. Mi tip número 3. Piensa en el idioma que estás aprendiendo. Ya sé que es muy fácil decir, pero no es muy fácil hacer. O sea, si ahorita me dicen, a ver, échate algo en francés, yo voy a decir, je suis amaranta, porque además siempre en lugar de decir amaranta, siempre me sale como, estoy hablando francés, tengo que decir amaranta, pero esa R aún no me sale, pero bueno, el cerebro se me confunde. ¿Saben? Pero así como que les estoy contando este video en esos idiomas es un poco complicado. Pero en inglés, I think I can do that. But no estamos hablando de eso porque eso puede ser un poco más complejo, sino que si apenas estás empezando, por ejemplo, en el rumano, estás empezando en el inglés, en el coreano, en el francés, en el japonés, en el idioma que sea, es más complejo. No quieras empezar a escribir todos tus sentimientos y emociones, pensamientos, reflexiones en ese idioma porque es un poco difícil. Más bien empieza por palabras sencillas. Por ejemplo, estás escribiendo en tu diario y de pronto dices, ay, como que tengo hambre, y eso sabes decirlo en ese idioma, entonces escríbelo en ese idioma. Yo me acuerdo que cuando estudiaba teatro, una de mis mejores amigas de la carrera siempre escribía la fecha en japonés. Entonces, explícitamente ponía muchas cosas en kanjis, hiragana, katakana, yo no sé, en japonés, que yo no entendía y siempre le preguntaba como, ¿qué es eso? La fecha, o luego escribí otras cosas y yo, ¿qué es eso? Y me decía, pues eso sería tal cosa que estamos viendo en teatro, y yo, oh, wow. Entonces siento que así haces que tu cerebro vaya trabajando más con palabras o con frases que te sirven inmediatamente. Siento que por eso también el vocabulario se te puede quedar mucho más fácil. Por ejemplo, eso me pasó precisamente con tengo hambre en coreano. O la clase está aburrida también en coreano. No para mis clases de coreano, sino cuando me aburría en clase, pues además quería escribirlo sin que existiera el peligro de que alguien lo viera, ¿saben? Entonces, de verdad se los recomiendo muchísimo. Mi tip número 4 es el que más me gusta y la razón por la que soy traductora. Es que es tan divertido, pero es analizar los idiomas. Siento que esto es más fácil una vez que dominas un idioma, pero si apenas estás empezando con uno también es chido. Creo que muchos profesores y profesoras te van a decir como, no intentes traducir del idioma que estás aprendiendo a tu idioma natal porque no sirve, y no, pero lo que yo te estoy recomendando es que lo analices. Por ejemplo,
Cuando empecé a aprender francés, una de las cosas que todo el mundo decía, no, pues es súper difícil y complicado, te va a doler la cabeza, el passé composé. Y yo decía como, oh, o sea, yo recuerdo que lo vi en la prepa un poquito y no recuerdo que hubiera sido la gran cosa, pero tampoco recuerdo nada, así que tal vez sí lo fue. Pero cuando me enfrenté a ese nivel, a esas clases estudiando en la universidad, me di cuenta que no es tan complicado. En realidad es un poco difícil aprenderse todos los verbos conjugados y así, pero bueno, también te los aprendiste en español. Siento que en mis clases, no me acuerdo si era de coreano, mis compañeras en los primeros niveles preguntaban cosas muy básicas como de, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y yo pensaba, porque en español tampoco hay tantas reglas, o sea, como, ¿por qué dices esto y no dices el otro? ¿Por qué dices ella tuvo y tengo un tubo y no confundes cuando estás usando la palabra tubo, en qué sentido, ¿no? ¿Cuál es el significado de la palabra? Entonces, bueno, cuando llegamos al nivel del passé composé, me acuerdo que la maestra nos explicó que ese es el pasado que se usa siempre. O sea, no usan mucho el pasado simple, sino que usan ese. Y me pareció muy curioso porque pensé en los españoles. Siento que he escuchado mucho a los españoles decir como he comido una hamburguesa en lugar de decir comí una hamburguesa. Y entonces en francés este es el pasado que usan para cada vez que quieren hablar del pasado. Si la idea es me acabo de comer una hamburguesa, en México diríamos me comí una hamburguesa, en España me he comido una hamburguesa, y en francés j'ai mangé una hamburguesa. J'ai mangé como he comido. No sé si esto tuvo sentido, espero que sí, pero no saben lo fácil que me ha sido. Ay, que me ha sido, ya confundiendo todos los idiomas. Pero lo fácil, pues sí, que ha sido aprender los idiomas cuando los comparo. También me pasa con los sonidos. Por ejemplo, primero me enfrenté al rumano con letras como y después llegué al coreano y también tiene la letra que me encanta. Que es como una I con boca de... No, una U con boca de I. Como estás sonriendo y dices me encanta ese sonido. Entonces pues es más fácil asimilar cuando dices pues este también lo tiene, o así. No sé, a mí me encanta. Supongo que esto desde el punto de vista como de asociar cosas para aprenderlo está chido, pero ya que yo te diga, no, pues voy a escribir una tesis sobre por qué este tiempo verbal y este modo verbal y algo así, pues no, la verdad es que no lo sé. Incluso me pasa con vocabulario, por ejemplo, ¿por qué mamá se dice parecido como con la M todo el tiempo? O por ejemplo, creo que en japonés como que está rico es como oshi o algo así, y en coreano es mashita. O sea, a mí me hace sentido recordar eso porque es como si se te hiciera agua a la boca, como como que está rico, mashita. Y en coreano, en japonés digo oshi o algo así. Yo no sé de japonés, pero lo he visto en algunos videos y se me queda. Entonces, muy recomendado, la verdad. Son trucos que nadie les dice, pero que lo hacen de verdad, se los prometo, lo hacen más fácil. Finalmente vamos con el último consejo y es el más importante. Practica la entonación y la pronunciación, pero no intentes modificar tu acento. Siento que tratar de quitarse el acento es una de las peores cosas que podemos hacer, porque además eso hace que te midas demasiado. O sea, como que tú solita no puedes practicar porque no te gusta cómo suenas. Y siento que es un problema muy muy común. Algo que les iba a contar al principio del video sobre Seattle es que yo me acuerdo claramente que hubo un día en que el muchacho que trabajaba en la cafetería me preguntó como, ¿tienes planes para hoy? ¿Vas a ir a algún lugar? Casual, ¿no? Y le dije, sí, vamos a ir a la playa. Y él, excuse me, sorry, what? Y yo, a la playa, pero ya saben que en inglés, pues, playa y la otra palabra suenan muy similares. Entonces, pues también era obvio que si estaba diciendo voy a ir a tal, pues estaba hablando de una playa, ¿no? Pero pues él se puso... Pero dije, ok, entonces voy a aprender a diferenciar entre la pronunciación de tal y tal, y no me voy a preocupar muchísimo por mi acento. Entonces he estado viendo videos desde ese momento de palabras que se pronuncian básicamente igual para nuestro oído que habla español, pero que en realidad tienen un ligero pues cambio, ¿no? de pronunciación. Entonces pues ya no me pasaría, y en el contexto yo solo le dije como, you know,
water, sun, y él como, ah, ok, por supuesto, y me corrigió y yo, ok. Siento que obviamente en el día a día de la comunicación, pues las personas te van a entender si te quieren entender, pero pues es mejor trabajar en esas cosas, pero no enfocarte en tu acento. Me pasa también, por ejemplo, con el coreano, que la pronunciación es muy importante, no, la entonación, porque, no sé, siento que es una entonación muy diferente a la que tenemos. No es más difícil, solo es diferente. Entonces de pronto va a ser como muy así, o sea, como si estás preguntando, evidentemente tiene otra entonación. Pero por ejemplo, si le estás hablando a un mayor, tienes que preguntarle así. Tienes que decirle, por ejemplo, siéntese aquí, o sea, como que tiene que ser un poquito con preguntas según lo que recuerdo de mis clases. Entonces por eso creo que es muy importante. Por ejemplo, no me gustaría faltarle el respeto a una persona mayor en Corea, donde pues, bueno, en ningún lugar, ¿no? Pero menos por un error tan sencillo como de entonación. Entonces a mí me encantan los acentos y siento que es una manera muy bella de recordar de dónde venimos, dónde nacimos y cuál es nuestra lengua de origen, nuestra lengua madre. Entonces, no te lo quites. Es muy rico escuchar a una persona que nació hablando francés hablar español, porque todavía escuchas un poquito de sus R's, un poquito de su acento, y es muy lindo. Claro que, por ejemplo, algo que nos da mucho repel es cuando algunas personas no quieren pronunciar el español bien y entonces hablan muy con la pronunciación, por ejemplo, del inglés, que es muy difícil entender. Entonces, por eso les digo que es como un balance, o sea, pronuncio bien, entono bien, pero al final va a haber cosas que suenen a que yo nací hablando español. Bueno, crecí y eso está bien, no sé, quieran quitar su acento, que suenen como personas nativas, porque en realidad eso no es importante. Aquí, por ejemplo, cuando vienen coreanos y me dicen como, ¿cómo es mi pronunciación? Y yo, me encanta, solo hay simples cosas. Por ejemplo, ellos tienen el sonido de la S-I o C-I como she. Entonces, cuando hablan aquí, por ejemplo, dicen gracias, siempre dicen gracias. Y es como, ok, al menos aquí en México es sí. O sea, como es un simple cambio de pronunciación que tal vez a ellos les pueda ayudar a mejorar, ¿saben? Y que no es como, pero deja de hablar así como si hubieras crecido hablando coreano, pues evidentemente no. Entonces siento que es uno de los tips más importantes, porque la cantidad de videos que hay sobre quítate tu acento, habla como nativo cuando no es necesario. Pronunciación, entonación sí, acento general no. Y pues nada, estos fueron todos mis tips, espero que les sirva muchísimo. Así he aprendido todos los idiomas que sé. Siento que el que más hablo pues es el inglés, después tenemos el coreano, después el francés, y el romano se quedó muy ahí. O sea, como que de pronto veo cosas y digo, ok, esto significa, porque lo recuerdo, pero es un idioma que definitivamente quiero retomar. Y estaba buscando en Italki qué otros idiomas puedo curiosear, porque estaba viendo que voy a contratar mi clase de japonés, no, de coreano. Y no acabé de ver el rumano. Voy a ver y les digo en la pantalla. Pero sí, muchísimas gracias Italki por patrocinar este video. Y además me pareció increíble porque de verdad puedes practicar con una persona que habla ese idioma. Y por ejemplo en la clase que yo entré, que era para francés, la maestra me dijo como, pues ¿quieres que comencemos con inglés o quieres que ya nos lancemos al francés? Entonces me pareció muy lindo que existiera esa opción de que pues si no podía hablar inglés. Pero no se preocupen porque hay de todos los idiomas, ya saben, que hablen español principalmente, que hablen inglés principalmente, y hay varios idiomas en la plataforma, más de 150. Entonces pues muchas gracias por ver este video. Recuerden probar Italki y nos vemos en el siguiente. Suscríbanse, activen las notificaciones, denle me gusta, comenten algo lindo para que el algoritmo nos quiera. ¡Chao!